Bien, hoy le toca el turno a este libro, lo recomiendo mucho, habla sobre la escuela Xingu, como dice el título, la escuela que transformó el Kung Fu. Escrito por Brian Kennedy y Elizabeth Guo. Estos dos autores ya nos han traído un libro muy bueno que tengo acá también, que es un compendio gigantesco sobre los manuales de entrenamiento del arte marcial chino. Es un super libro y como siempre nos acostumbran estos dos autores, tienen un montonazo de acceso a información, que es lo que más nos sorprende. Si tienen muchísimas fuentes, tienen muchísimas copias, datos, accesos a maestros. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre hacen como una especie de evaluación personal en la que podés estar de acuerdo o no. Eh, por ejemplo, en el libro del manual de entrenamiento, hacen una apreciación personal después de analizarte 2 millones de manuales, después de mostrarte de qué se tratan, de que la mayoría de los manuales antiguos, desde un punto de vista pedagógico, didáctico, para ellos prácticamente no sirven para nada, o que comparado con un manual de la actualidad no tiene sentido un manual antiguo más allá de los aspectos históricos, ¿sí? Así que Brian y Elizabeth tienen una rigurosidad bastante peculiar con los temas por ahí, con las características tradicionales del arte marcial chino. Así que recomiendo, bueno, que lo leas y que saques tus propias conclusiones. Acá vamos con Xingu, la escuela que transformó el Kung Fu. De movida vemos algunas fotos que son conocidas, pero lo que más nos llama la atención, que les voy a ir mostrando, es que tiene muchísimas fotos muy raras, tomadas de vaya a saber Dios sabe dónde, también tomadas de las propias revistas de la Asociación Xingu. ¿Por qué es importante la Asociación Xingu? Bueno, porque es una de las escuelas más grandes que hubo, que hay, del Kung Fu en China y en Asia, ¿sí? La Xingu marca el cambio brusco que tenemos entre el imperio y la República China, así que siempre se habla de que la escuela Xingu es como un punto de modernización para el arte marcial chino. De la escuela en Xingu han quedado muchas marcas en el arte marcial chino, como vemos acá, certificados y graduaciones. Eh, el, por decirlo, la introducción o el énfasis que se hace sobre que un artista marcial tiene que ser una persona leída, que tiene que acercarse a los libros, algo que Sun Lutan luego continuó extendiendo ese pensamiento, el ingreso de las mujeres formalmente al arte marcial chino, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, habla sobre una de las fuentes principales de este libro, es un libro aniversario que hay en la Xingu y que, bueno, tiene un prefacio de Sun Yat-sen, que fue uno de los idealistas y preconizadores de la revolución. Y acá tenemos algo muy interesante. La figura de Huo Junxia es la figura principal con la que la relacionamos a esta asociación Xingu. Raramente en este libro, si bien hay 2 o 3 páginas, no está inundado de historias de Huo Junxia como uno esperaría en un libro de la Xingu. Simplemente hablan un poco de Huo Junxia, de su importancia, de cómo creó esta asociación, y luego te hablo un poquito de las películas con las que se dio más conocido, con China Connection de Bruce Lee y Puño de Leyenda de Jet Li, y chao. Y todo lo demás habla de cómo eran las estructuras de la asociación Xingu original, cómo eran los elementos que se usaban, las armas, el estudio principal, o sea, el salón principal de estudio. Acá vemos, bueno, apenas se ve modelos anatómicos, se ve que en la antigua Xingu se habían incluido también estudios anatómicos formales de Occidente. Algo que se hacía mucho énfasis en la Xingu era el concepto de aseo y el concepto de higiene, y acá vemos que tenían baños bastante modernos para la época.
Bueno, pinturas decorativas, el clásico concepto del artista marcial que era a prueba de balas, el trabajador, los fumadores de opio. Todas estas eran pinturas que estaban en los salones de la Xingu. Acá vemos, bueno, las fotos clásicas que hablan de las distintas sedes que tenían, ¿no? Acá hay una sede en la concesión francesa, otra sede en el sur. Bueno, cuando yo estuve en Follán en el 2000, que viajamos con la comitiva argentina, pudimos estar en la sede del sur. Acá tenemos graduados, diplomas antiguos de la Xingu, entrenamientos públicos, ¿sí? Y acá tenemos algo interesante, se habla de los hombres musculares de la Xingu. Como vemos, todos estos personajes que son del arte marcial chino se vestían como hacían los hombres forzudos de Occidente. Esto en parte era para romper con el estereotipo que mismo en China había de cómo debería ser físicamente un artista marcial o cómo debería ser físicamente un chino. Y acá ellos estaban tratando de romper con ese estereotipo de que uno era un flacucho, bueno, en este caso no tanto, o de que uno debería ser de tal o cual manera, y se empezaron a, bueno, buscar otro tipo de estereotipos. Acá vemos mujeres practicando, otro estereotipo que se rompe. Nuevamente los trajes de leopardo y las proezas físicas y mostrando el cuerpo para ver que también en la Xingu había preparación física, que se le daba importancia, práctica de arquería, ¿sí? Estas son prácticas como segmentos juveniles de introducción para los más jóvenes. Acá, bueno, tenemos una foto súper rara, un torneo de sable entre mujeres, ¿sí? Acá habla de las artes marciales que se enseñaban en Xingu, que se enseñaba el Shaolin, ¿sí? Que se enseñaba, calculo que Tantui debe estar acá, las artes marciales de Huoyuanxia. Y acá es donde te decía que habla un poco de Huoyuanxia, habla un poco bastante, 4 o 5 páginas, y después a otra cosa. Estos eran los póster, tenían un editorial que producían póster y producían libros, que es un hito, pero importantísimo, que luego se vuelve a repetir en la escuela de Nanjing. Esto. Acá tenemos también que usaban muchos y tenían muchos manuales occidentales. Acá vemos un manual inglés de defensa personal, otros manuales, también vemos otros manuales ingleses. Bueno, acá tenemos los clásicos dibujos antiguos inentendibles, uniformes especiales de la Xingu para el entrenamiento militar. Yo voy diciendo lo que están en las fotos, ¿no? Acá también vemos entrenamiento con bayoneta, diplomas militares. Muy interesante, estos son fotos de entrenamiento usando equipamiento de kendo, o sea, usando equipamiento japonés para practicar, para hacer entrenamientos con armas. Esto luego se vio también en la Academia de Nanjing. Acá, bueno, otras actividades que tenía la Xingu, que uno por ahí no conoce, que era ensambles de música, violinista, acá tenemos un violinista ruso, gente que venía a mostrar música, estudiantes jugando al ajedrez, con juegos de mesa y con piano, también estudios sobre literatura y caligrafía, ¿sí? Pinturas. Y algo muy interesante es que tenían un estudio de fotografía, enseñaban fotografía y tenían un estudio de fotografía. Todo esto lo recalco para que no pensemos que en la Xingu solo eran artes marciales. La idea era formar el nuevo chino, por así decirlo, culto, letrado, con buena salud física, con buena higiene. O sea, la escuela Xingu no era solo de artes marciales. Acá vemos un partido de tenis, un partido de básquet, gente muy divertida andando en rollers, gente muy divertida haciendo la cincha, ¿no? Jalando con la soga, juego que detesto y nunca lo entendí. Gente jugando al pool, al tenis de mesa, gente que cazaba también.
Y muy interesante esto era los aspectos de entrenamiento de fuerza que tenían, como ya habíamos visto en las fotos, levantaban pesas en la Chingú, hacían entrenamiento de gimnasia deportiva, de jabalina. Hay alguna reseña bueno, soportando el frío, soportando la nieve, eran tipos de prácticas que también hacían en la Chingú. Y después hay unos apéndices que hablan de donde han sacado algunas de las informaciones que están en este libro, ¿sí? Y como siempre, luego de los apéndices, tenemos bueno, el índice y todo lo demás. Bueno, este ha sido el libro de Brian Kenny y Elizabeth Gu, hablando de la Chingú. Te recomiendo leerlo. Tiene imágenes muy buenas, tiene información que por ahí no te esperabas o por ahí que ya conocías, y como siempre, como estos dos autores, tiene una postura bastante crítica acerca de cómo ven las cosas. O sea, no los vas a ver repitiendo de memoria la Chingú tal cosa o Huoyuanxia tal otra. Son bastante críticos a la hora de analizar los hechos y las fuentes. Así que por eso también lo recomiendo, para que vos puedas hacerte tu propia idea sobre la escuela Chingú.